En el hermoso mundo de Sailor Moon existe una serie de villanos que intentan a toda costa obtener el cristal de plata para acabar con la protagonista y así conquistar o destruir el mundo. Pero como se ha sabido, los villanos pierden y el bien triunfa de nuevo. Y no es para menos, Sailor Moon y sus amigas siempre terminan salvando el día, aun si tienen que sacrificar sus propias vidas. Pero en esta ocasión no hablaré de la derrota de los villanos, sino de su historia y de las teorías que lo rodean en cuanto a su creación y cómo surgieron de los enemigos de la futura familia de Tokio de Cristal. Así que si ya sabes de lo que estoy hablando, quédate conmigo un episodio más de teorías en Sailor Moon, ya que te traigo el clan de la Luna Negra, la familia Black Moon. Si comenzamos a revisar la historia original de cada uno, iniciaremos por el líder de Black Moon, el Príncipe Diamante, el cual dirige un ataque contra Tokio de Cristal. Él está increíblemente manipulado psicológicamente por el Gran Sabio, o conocido originalmente como Whis-Man, por lo que gracias a ese misterioso personaje fue que inició todo el ataque hacia Tokio de Cristal. Este príncipe malvado está enamorado de la neorreina Serenity, al grado de convertirse en una obsesión hacia ella, pues al no tener a la neorreina con él, decide secuestrar a su versión más joven, es decir, a Sailor Moon. Después de darse cuenta de que Whis-Man lo estaba usando todo este tiempo, el Príncipe Diamante se volvió contra él. Esto tristemente resulta en que él le quite la vida a su propio hermano Zafiro o Zafir. Sin embargo, tanto en el manga como en la versión cristal, el príncipe sin nadie en su vida trató de usar el cristal de plata del pasado y del futuro para destruir el continuo espacio-tiempo. Después de la caída del clan de Black Moon, el Príncipe Diamante obtuvo lo que merecía por casi destruir el tiempo y el espacio juntos, es decir, el propio Gran Sabio lo asesina. Sin embargo, si lo comparamos con el anime de los 90, su historia no varía tanto, salvo que su forma de ser lo suavizaron en la versión animada, ya que en esta versión el Príncipe Diamante es un líder mucho más humano y mucho menos egoísta que el Diamante de la versión manga y cristal. En cuanto a su hermano Zafiro, su forma de ser es muy diferente, pues tanto en el manga como en el anime, Zafiro es el primero en sospechar de las verdaderas intenciones del Gran Sabio. Tiene numerosos conflictos con su hermano Diamante por la misma razón. De hecho, en el manga cuenta con sus asistentes Veneti y Aquatiki, los cuales nunca aparecen en el anime de los 90. Rubeus, por su parte, es el encargado de la búsqueda del conejo, es decir, de Chibiusa o Rini. Con la ayuda de cada una de las 4 hermanas de la persecución, no tarda en enterarse de la fuerza de sus enemigos, las Sailor Scouts, quienes son capaces de derrotar y eliminar a las hermanas sin problemas, por lo que las secuestra a cada una a pesar de sacrificar a las 4 hermanas de la persecución. Aunque en el anime de los 90 es muy diferente, ya que cuando él es traicionado por las 4 hermanas, secuestra a todas las Sailors de una sola vez. Sin embargo, en ambas versiones es eliminado por el Gran Sabio. Esmeralda, por su parte, supera ligeramente a Rubeus en cuanto al mando, pero su poder posiblemente es igual al de él. En el manga y cristal, ella está más concentrada en sacar a Sailor Moon y a los demás cuando llegaron a Tokio de Cristal, pero termina mordiendo el polvo cuando fue sola a atacarlos, ya que su plan no salió como ella quería. En el anime de los 90, ella está enamorada del Príncipe Diamante, y sus celos hacia Sailor Moon la motivan a recurrir a Whis-Man o Gran Sabio para obtener más poder. Esto sería contraproducente en gran medida, convirtiéndola en un dragón, y siendo derrotada por las Sailor Scouts. Tiene de sirvientes los gemelos Achiral y Chiral. Y finalmente las hermanas Ayakashi, o conocidas en Latinoamérica como las hermanas de la persecución. Es difícil determinar qué tan fuertes son en realidad, ya que tienen diferentes circunstancias tanto en el anime de los 90, en el manga y cristal. En el anime de los 90 hicieron todo lo posible para impresionar a Rubeus, y su objetivo es su caída del conejo en la guerra contra las Sailor Scouts. En el manga y cristal estaban mucho más concentradas en sus objetivos de sacar a las Sailor Scouts por separado
y tuvieron bastante éxito, de hecho, a pesar de que fueron eliminadas una por una. Las hermanas Ayakashi tuvieron su tiempo para brillar y dar una buena pelea a cada una de las Sailor Scouts. Una vez conociendo esto y sabiendo sobre el ataque que hicieron en Tokio de Cristal, surge la pregunta principal: ¿qué es lo que buscaban ellos realmente? Bueno, surgen muchas teorías con respecto a lo que realmente querían y cómo es que fueron surgiendo para rebelarse en contra de la Neoreina Serena o Neoreina Serenity. Bueno, la teoría de su origen se toma más en el manga que en el anime, ya que viene un poco más detallado algunos eventos, y esta nos cuenta que ellos eran un grupo de humanos que no les gustaba la forma de reinar de la Neoreina Serenity. Los miembros de Black Moon son descendientes de anarquistas que se opusieron a Tokio de Cristal, alegando que la gobernante era corrupta y que el aumento resultante de la longevidad humana por parte del Cristal de Plata fue un crimen contra Dios. Como ellos estaban comenzando a hacer disturbios en toda la ciudad y creando terror entre los habitantes, la Neoreina, al no querer matarlos, decidió expulsarlos del planeta Tierra, por lo que el príncipe Diamante junto con sus aliados se van al planeta Némesis, donde se encuentran con el Gran Sabio, o más conocido por Death Phantom o el Fantasma de la Muerte, el cual era originalmente un humano que vivía en la ciudad de Tokio de Cristal y poseía poderes oscuros que usó para reintroducir el caos y el caos en la utopía con sus poderes malignos. Death Phantom fue derrotado más tarde por la Neoreina Serenity, quien lo desterró al planeta Némesis para siempre. Pero cuando Death Phantom murió, su espíritu y conciencia se integraron en Némesis, convirtiéndose en el planeta mismo. Cubrió su cuerpo para servir como un títere y regresó a la Tierra bajo la identidad del Gran Sabio, o Wismen, para encontrar el descontento de un grupo en particular. Cuando este grupo llegó a su planeta, los reclutó, ya que compartían el mismo sentimiento oscuro y odio hacia la utopía del siglo 30 de Tokio de Cristal. Entonces, los líderes fundadores de Black Moon fueron guiados por el Gran Sabio para obtener los poderes que necesitaban para enfrentar a la familia de la Luna, un planeta fantasma que puede ocultarse de cualquier cosa que no sean los rayos X o un radar, y reproducir fragmentos de cristal negro maléfico, logrando así alistarse para el gran ataque de Tokio de Cristal. Todos los miembros de Black Moon tienen las medias lunas negras invertidas en sus frentes, el inverso de la marca del milenio de plata como rebeldía. Llevan aretes que, según explica Materials Collection, están hechos de un cristal especial negro que les permite teletransportarse en cualquier lugar. De hecho, se tiene la teoría de que los poderes adquiridos fueron gracias al Gran Sabio y al vivir en el planeta Némesis tanto tiempo, ya que todo lo que adquirieron fue gracias a ese cristal oscuro que nacía del planeta Némesis. De hecho, ese planeta contenía la esencia maligna del Gran Sabio, por eso se dieron esos cristales míticos y poderosos. Obviamente, el anime de los 90 fue muy diferente, ya que aquí muchos fans mencionan que en la versión anime se cuenta que una vez en el trono la Neoreina Serenity purificó a todos los habitantes de la Tierra, liberándolas de toda ansia de maldad con el poder del cristal de plata. Los miembros de Black Moon, descendientes de personas que fueron de la Tierra, no querían ser purificados, se refugiaron en Némesis, pero sus descendientes anhelaban volver a vivir en su antiguo hogar. Entonces apareció un hombre llamado Gran Sabio, y los convenció que, como las personas de la Tierra eran sus enemigos, para poder vivir allí tendrían que tomar el planeta por la fuerza, con ayuda del objeto llamado Cristal Oscuro. Entonces, cuando ellos asumen la identidad del grupo Black Moon, deciden atacar la ciudad Tokio de Cristal, y la historia que sucede después de eso, ustedes ya la conocen. De hecho, esto se relaciona con la teoría de que Black Moon no se hicieron villanos sin algún motivo aparente. Eran incomprendidos, despreciados y exiliados. De hecho, el anime de los 90 pusieron que ellos desconocían el amor, la calidez humana
y cuando conocieron esto se dieron cuenta de que estaban equivocados. Lo que realmente querían era ser aceptados para vivir con el amor de los seres humanos. De hecho, esta versión, el Príncipe Diamante, estaba preocupado por sus súbditos, aparte que también llegó a sentir un cariño especial por Sailor Moon, a medida que se dio cuenta de que jamás podría tener el amor de una persona por la fuerza, pues esa no era una forma real de tener el amor de alguien. De hecho, por esa misma razón, el gran sabio aprovechó esas debilidades en el corazón de cada uno de los integrantes para llenarlos con ideas erróneas, y así cultivar su odio hacia la familia de la Luna Blanca. Por eso Chibiusa cayó rápidamente ante la manipulación del gran sabio, ya que era una princesa muy solitaria e incomprendida, donde sus padres casi no estaban con ella y sus compañeros de escuela la molestaban mucho. Por eso ella no podía usar el cristal de plata de su madre. Eso, más sumándole la culpa que sentía de haber tomado el cristal de plata justo cuando Black Moon los atacó, era un desencadenante para que ella se convirtiera en Black Lady. Es interesante poder observar cómo la serie de anime y el manga varían de muchas maneras diferentes. Tal vez sea porque el anime necesitaba mucho más relleno para hacer más episodios de los que tenía la historia original en el manga, pero cualesquiera que sean las razones, gran parte de la historia terminó cambiando cuando Toei Animation creó su propia serie de anime de Sailor Moon. Como última teoría, esta nos dice que el Príncipe Diamante estaba enamorado de la Neoreina Serenity mucho antes de que lo expulsaran, y a medida de que crece su odio y su ambición por tener el planeta Tierra, también crece su obsesión y deseo por la Neoreina Serenity, sino que cuando empezó la saga de Sailor Moon R, este ya conocía el aspecto de la reina y deseaba a toda costa tenerla para él. Sin embargo, debo decir que esta teoría no tiene mucho fundamento, debido a que en el anime de los 90, el manga y Crystal, sí muestra en qué momento el Príncipe Diamante vio a la Neoreina Serenity por primera vez. Y esa primera vez fue cuando atacaron Tokio de Cristal y la Neoreina sale del palacio para buscar a su hija. De ahí nació como un flechazo de un tipo de amor a primera vista, el cual se convirtió en una obsesión enferma, ya que él no podía tocar a la reina debido a que estaba en el palacio de Tokio de Cristal, y este tenía una barrera que no lo dejaba entrar, por lo que cuando se entera de que la Neoreina es Sailor Moon en el pasado, la secuestra para tenerla consigo, ya que independientemente de la edad que tuviese, él sabía que ella era la misma persona. Amor u obsesión, esa es la cuestión, ya que en el anime nos muestran que al final el Príncipe Diamante estaba enamorado realmente de la Neoreina, y por eso comprende las palabras de Sailor Moon al final, y la protege del mismo gran sabio. En Crystal y manga igual la protege, pero nunca lo vemos arrepentirse de nada, solo que le confiesa a Sailor Moon, antes de ser eliminado por el gran sabio, que estaba enamorado de ella. Claro, lo dijo sutilmente, pero igual es una confesión, por lo que algunos fans dicen que sí era amor lo que él realmente sentía. Pero como no conocía el amor puro entre dos personas, quería demostrarle a la Neoreina el amor por la fuerza, pues era la única forma que él conocía de demostrar lo que él sentía. Pues incluso observan que él tenía una cierta desesperación para transmitirle lo que él estaba sintiendo y quería ser correspondido por ella. Por eso actuaba así. De hecho, en el manga y Crystal la besa a la fuerza. Y bueno, existen diversos fanarts y fanfics donde la Neoreina le hace caso al príncipe y terminan juntos. Otros a su vez mencionan que el Príncipe Diamante era alguien que estaba obsesionado por la belleza y poder de la Neoreina Serena, y deseaba a toda costa obtener ese poder a través de ella. De hecho, hay algo ligeramente particular en esta imagen, ya que si observamos hay un cierto error en la media luna de la frente de la Neoreina Serena en el anime de los 90. Y gracias a esto muchos fans comenzaron a decir que la Neoreina Serena tenía la marca de Black Moon, porque alguien se disfrazó de ella para crear disturbios en la temporada R. Ya que si observamos el episodio 83, justamente en el momento en el que el rey Endymion cuenta cómo vencieron y expulsaron a Black Moon, podemos notar que el símbolo de la luna oscura se encuentra en la frente de la Neoreina Serena,
Incluso algunos fans han mencionado lo que significaba esa marca, pues dicen que tal vez al que estaba expulsando realmente no era la familia Black Moon, sino la primera forma del gran sabio, es decir, de Death Phantom, y este intentaba controlar a la neorreina Serena, contaminando su corazón. Por eso su luna en la frente cambió a una invertida, pero ella logra purificarse y no pudo controlar la Death Phantom, aunque bueno, también se cree que es un error de animación, ya que hemos visto en algunos capítulos que hay dichos errores en esa temporada. De hecho, podemos darnos cuenta que la media luna que tiene en la frente a veces está en su frente de la reina y otras veces está entre sus ojos. O al menos esa es una respuesta coherente que puedo encontrarle, aunque otras personas dicen que parece un error demasiado obvio como para que no lo notaran los animadores. De hecho, este error lo relacionan estrechamente con la teoría de que Black Moon no era en realidad una familia malvada, sino que ellos tenían otra manera de pensar y ver las cosas, pues hasta en cierto punto se decía que ellos querían volver a la vida que había antes en la Tierra, incluso mucho antes de que gobernara la neorreina Serena, pues había un cierto punto que decía que ellos querían realmente volver a ser la sociedad que había antes de Tokio de Cristal. ¿Y ustedes qué piensan? ¿La familia Black Moon realmente era tan malvada como parece? ¿O solo era un grupo incomprendido que necesitaba la calidez del amor humano para redimirse? ¿O tal vez forzosamente deseaban el poder para derrocar a la familia de la Luna Blanca para poder gobernar, implantando el terror, el desamor y la injusticia en algunas personas, tal como lo era el mundo del siglo XX? Si el video te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos para que más personitas se enteren sobre estas curiosidades y teorías de Black Moon. No olvides comentar y apoyarme con un pequeño like, ya que esto me motiva a seguir haciendo videos así. Debo agradecerles a todas las personitas que se unen a mi canal por su suscripción y comentarios en cada uno de mis videos. Ya somos 22,000 personitas en esta gran comunidad de Sailor Moon y anime. De verdad, muchísimas gracias, no tengo palabras para agradecerles todo el apoyo que me han brindado en todo este tiempo. Los quiero muchísimo y les mando un fuerte abrazo. Sin ustedes no sería nada. Les saluda su amiga, Samotita16. Hasta la próxima.